Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un artefacto histórico verdaderamente fascinante, la Biblia de referencia Scofield de 1909. A simple vista, claro, podría parecer un tomo religioso más acumulando polvo en una estantería, pero resulta que es un documento que reescribió por completo la geopolítica mundial y la teología moderna. Es increíble pensar cómo un texto impreso hace más de un siglo sigue moldeando las decisiones internacionales en pleno siglo XXI. Para que nos hagamos una idea de la magnitud real de este tema, fijaos en lo que comenta la historiadora de la religión, la doctora Elena Vázquez. Ella dice que Scofield no hizo un simple esfuerzo editorial, sino que proporcionó las lentes a través de las cuales millones de personas verían el fin del mundo. Literalmente. Estamos hablando de que un discreto conjunto de notas a pie de página cambió radicalmente la percepción del futuro para generaciones enteras. Las apuestas aquí son altísimas. Y para desgranar todo esto, aquí tenéis nuestra hoja de ruta. 1. El hombre detrás del mito. 2. La revolución técnica de 1909. 3. Las 7 dispensaciones explicadas. 4. Geopolítica y sionismo cristiano. Y por último, 5. Un legado de consecuencias. Es un auténtico efecto mariposa que empieza con un solo individuo y acaba impactando de lleno en la política exterior internacional. Vale, entremos en materia. Sección 1. El hombre detrás del mito. A ver, antes de que su apellido quedara inmortalizado en millones de Biblias, Cyrus Ingerson Scofield no era, ni mucho menos, el típico erudito religioso. Su juventud fue, digamos que bastante caótica. En la década de los 60 del siglo XIX, llegó a combatir como soldado de la Confederación. En los años 70 ejerció como abogado y político, viéndose envuelto en escándalos de corrupción bastante serios, y a finales de esa misma década acabó abandonando a su mujer y a sus 2 hijas. El giro radical de guión llega a los años 80, cuando experimenta un renacimiento espiritual tremendo tras conocer a Dwight L. Moody, y es ahí donde abraza lo que hoy conocemos como el dispensacionalismo. Pasamos a la sección 2, la revolución técnica de 1909. Ahora, para entender por qué este libro fue un bombazo, hay que ponerse en contexto. Antes de 1909, leer la Biblia era una tarea densa, casi intimidante para la persona de a pie. Pues bien, la genialidad de Scofield fue crear una especie de sistema operativo para facilitar esa lectura. Introdujo 3 grandes innovaciones. Primero, plantó sus notas a pie de página en la misma hoja para explicar el texto según su propia teología. Segundo, añadió la cronología de Ussher, asignando fechas matemáticas exactas, como datar la creación en el año 4004 a.C. Y tercero, armó una superred de referencias cruzadas que conectaba versículos superdistanciados en el tiempo, creando una narrativa única y muy fácil de seguir. Pero ojo, que aquí viene la clave de todo el asunto. Al colocar sus propias notas explicativas, usando exactamente el mismo formato, fuente y diseño que el texto bíblico original, se produjo un desdibujamiento visual total. Para el lector promedio de la época, distinguir dónde terminaba el texto sagrado y dónde empezaba la opinión personal de Scofield era poco menos que imposible. Todo, absolutamente todo, se leía con el mismo nivel de autoridad. Sección 3. Las 7 dispensaciones explicadas. Este es el verdadero núcleo duro de la obra de Scofield. Básicamente fragmentó toda la historia de la humanidad en 7 eras muy concretas de prueba divina. Empieza con la inocencia, antes del Edén, luego la conciencia, de Adán a Noé. De ahí pasamos al gobierno humano hasta Abraham, la promesa hasta Moisés y la ley hasta Cristo. La 6ª etapa es la gracia, que es la era actual de la Iglesia. Y todo el sistema culmina en una 7ª fase profética, el reino milenial, un futuro reinado en la tierra de 1000 años. Imaginaos el enorme impacto psicológico de este esquema. Al colocar a la humanidad de lleno en la 6ª etapa, Scofield generó una sensación constante de urgencia apocalíptica. La lógica es aplastante. Si la historia es una obra de 7 actos y ya estamos en el 6º, pues el fin de los tiempos no es una idea abstracta y lejana, sino algo que está, literalmente, a la vuelta de la esquina. Llegamos a la sección 4, Geopolítica y sionismo cristiano. Y aquí es donde la historia salta del papel a la política internacional del siglo XX y XXI. En el centro de esto tenemos el sionismo cristiano. Se trata de la creencia, que Scofield popularizó a lo bestia, de que el retorno físico del pueblo judío a Palestina era una necesidad bíblica innegociable para que Cristo pudiera regresar. Este es, sin duda alguna, el legado más duradero y debatido de su obra. Para sostener todo este colosal edificio geopolítico, el texto se aferra a un versículo muy concreto de la antigüedad, Génesis 12:3, una frase súper breve pero potente: «Bendeciré a los que te bendigan». Y esto ilustra perfectamente el tremendo poder de su interpretación.
Scofield no decodificó ese versículo como una simple bendición espiritual abstracta, sino como un mandato político en toda regla. Según sus notas, las naciones del mundo, y muy especialmente los Estados Unidos, tenían la obligación divina de apoyar incondicionalmente al Estado de Israel moderno. De este modo, una teología particular se transformó, a efectos prácticos, en un manual que ha influido muchísimo en la política exterior de Washington durante décadas. Por último, la sección 5. Un legado de consecuencias. Para entender el peso real de todo esto, hay que mirar las cifras. La Biblia de referencia de Scofield vendió millones y millones de copias y de hecho sigue imprimiéndose y leyéndose hoy en día. Y aunque muchos académicos actuales critican su rigor histórico, su impacto social es innegable. Ayudó a dar forma a la mayoría moral en Estados Unidos, catapultó el fenómeno cultural del movimiento del rapto y sobre todo forjó una alianza estratégica potentísima entre el cristianismo evangélico y el sionismo político. Y para cerrar esta exploración, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. A la luz de todo lo que hemos visto, ¿es la Biblia de Scofield una guía divina inalterable? ¿O es más bien una brillante construcción teológico-política del siglo XX perfectamente diseñada para una era de imperios? Sea cual sea vuestra conclusión, lo que queda clarísimo es que la forma en la que estructuramos y presentamos la información tiene el poder de cambiar el mundo para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.